Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Agradecidos estamos del Señor por sus misericordias, por su fidelidad para con nosotros. Dios es bueno, ha sido muy bueno para con nosotros. Nos ha dado el privilegio de poder servirle, alabar y bendecir su nombre. En este momento queremos poner este tiempo de predicación de la palabra de Dios en sus manos, de tal manera que sea Él quien nos dé la gracia y la sabiduría para poder enseñar su palabra. Acompáñenos, por favor, en oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos darte gracias, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos adorarte porque tú eres bueno, Señor. Para siempre son y serán tus misericordias. En esta hora, Señor, estamos delante de ti para reconocer que tú eres el Señor, nuestro Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres el dador de la vida, que todo depende de ti, Señor. Por eso queremos glorificarte, porque sin ti es imposible seguir hacia adelante. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en esta hora. Bendíceme, Señor, de tal manera que yo pueda dar a conocer tu palabra y que tu palabra hable, Señor, a nuestras vidas en esta hora. Gracias por este tiempo. A ti la gloria, Señor, siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, quiero compartir con ustedes el tema que el Señor siempre hace bien las cosas. El tema que quiero tratar es que el Señor siempre hace bien todas las cosas. Quisiera ponerle a pensar o reflexionemos en una historia que me llegó hace un tiempo, y la historia se llama Reflexión sobre empujar la roca. Dice así, acerca de un hombre que dormía en su cabaña, cuando de repente una luz le iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía que trabajar para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió. Durante años, día a día, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. He estado empujando esta roca mucho tiempo y no se ha movido, decía el Señor, o decía el hombre. El hombre empezó a sentirse frustrado. El hombre tenía la impresión de que la tarea que se le había asignado o se le había encomendado era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. ¿Por qué esforzarme, decía él, todo el día en esta tarea imposible? Y él dijo más adelante, Señor, he trabajado duro, he empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? Eran las preguntas que este hombre se hacía. El Señor le respondió con compasión y ternura. Querido amigo, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora viene a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. Pero en realidad, ¿fracasaste? Mírate, ahora tus brazos, tus piernas están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión. A pesar de la adversidad, ha crecido mucho y tus habilidades son mayores. En conclusión o reflexión,
o moraleja. Cierto, este hombre no pudo mover la piedra, no pudo mover la roca, porque la misión que Dios le había dicho, le había dado, era que le empujara y que confiara en él. Es decir, Dios le había dicho a él: tengo una misión, tengo un trabajo para ti. El trabajo es que tú vas a empujar esta piedra, y el trabajo es que mientras empuje tú vas a confiar en mí. Dios nunca le pidió que la moviera. Dios sabía que él no podía mover esa piedra. Y por eso Dios dice: no has movido la roca, pero tu misión era empujar y confiar en mí. Eso ha conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. La enseñanza, la moraleja que esto tiene es que nosotros necesitamos entender, necesitamos como seres humanos, como creyentes más bien en este punto, entender que estamos llamados a confiar en el Señor, a confiar en que nuestro Señor, el Redentor de nuestras vidas, el soberano, Él es que tiene control de todas las cosas y que Él puede y hace bien todas las cosas. En esta historia, a este hombre se le pidió que empujara la roca, pero él entendió y en su agonía lo que quería era mover la roca. En ese sentido, él no podía ver que Dios estaba haciendo algo bueno. Él no podía ver que Dios quería lograr algo bueno en su vida. Pero aún así, al final, aún con sus frustraciones, aún con sus cansancios, aún con sus dolores, aún con todas las circunstancias que llegó a su vida, el Señor le pudo mostrar a él que él no había fracasado. Aún sus sentimientos, aún él se sentía que había fracasado, Dios le llevó a entender que no había fracasado, porque aún en su intento de mover, que nunca pudo lograrlo, pero sí en su esfuerzo pudo lograr algunas cosas. Es decir, de todo ese esfuerzo que hizo, aunque él creía que había fallado, que había malgastado su tiempo y su energía, Dios le enseñó que no, que sus brazos estaban crecidos, sus músculos habían crecido, sus piernas habían crecido, su espalda estaba crecida, pero también bronceada, pero aún más sus manos tenían callos del esfuerzo que hacía. Y lo que nosotros podemos ver a través de esto, mis amados hermanos y amigos, es que Dios siempre va a hacer bien todas las cosas. Aunque usted y yo en un momento determinado de nuestras vidas pensemos que hemos fracasado, o que en un momento determinado de nuestras vidas nosotros lleguemos a pensar que hemos malgastado nuestra fuerza y nuestras energías. En esta hora yo quisiera compartir con ustedes de la vida de un gran hombre de fe llamado Abraham. Un hombre que nosotros quizás podemos comparar con esta historia, porque la vida de Abraham fue una vida muy difícil, pasó por momentos difíciles, pasó por situaciones difíciles que quizá llegó un momento también a pensar que Dios se había olvidado de él, que ya Dios no iba a cumplir lo que Dios le había prometido. Como este hombre, Abraham también pasó por momentos sumamente difíciles. Pero al final de toda su vida, yo sé que Abraham pudo llegar a entender que Dios era un Dios fiel, que Dios era un Dios poderoso, que Dios tenía un plan maravilloso donde él estaba incluido. Aún al final de su vida, Abraham nos puede enseñar con su testimonio, con lo que pasó en su vida, que realmente Dios siempre hace bien las cosas. Y eso es lo que nosotros podemos mirar en la vida de este hombre. Y es lo que yo quisiera, y es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes en este tiempo. Quiero leer una porción de las Escrituras que está en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Voy a leer algunos versículos allí que vamos a estar utilizando, junto con otros versículos más que nos hablan de la vida de este gran hombre de Dios, Abraham. Dice así, capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció,
saliendo para el lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla de la mar. Que Dios bendiga su palabra en esta hora que nos ha dado para poder compartir su palabra con su iglesia y con cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Recuerde, Abraham tiene un testimonio para enseñarnos acerca de la fidelidad del Señor. Por eso Él nos puede decir al final de su vida, imaginémonos a Abraham sentado junto con todos aquellos hombres de fe, sentado allí en las gradas, animándonos, ayudándonos a nosotros a mirar que realmente Dios es fiel y que Dios puede cumplir sus promesas y que Dios ha de cumplir sus promesas, porque Él estaba sentado viéndonos a nosotros correr, porque ya Él había corrido y Él es un ejemplo para la humanidad, es un ejemplo para los creyentes de que Dios siempre va a hacer bien todas las cosas. Aun cuando pase mucho tiempo entre lo que Dios promete y su cumplimiento. Nosotros necesitamos entender como creyentes que muchas veces somos como los niños, que no nos gusta esperar, que nosotros a veces aún tenemos hasta temor, hasta miedo de que Dios se haya olvidado de nosotros. Pero nosotros necesitamos venir delante de Dios, necesitamos venir delante de su palabra y ver este ejemplo que este gran hombre de fe llamado Abraham nos hace. En estos versículos que nosotros tenemos por delante, que leímos, podemos mirar algunas cosas que son importantes en la vida de Abraham. El autor a los Hebreos nos lleva a entender que lo que motivó a Abraham a seguir hacia adelante, a pesar de que Dios tardó mucho tiempo en cumplir la promesa, lo que llevó a Abraham a seguir hacia adelante, aún en medio de todas las situaciones difíciles por las cuales Abraham pasó, es porque Abraham tenía confianza en el Señor. Por eso leemos versículo 8, versículo 9, que por la fe, dándonos a entender que lo que motivó a Abraham fue la confianza en su Señor y en su Dios. Hermanos, amados, usted y yo necesitamos entender que así como Abraham nos enseña que Dios siempre hace bien todas las cosas, esta verdad es de gran importancia para nosotros hoy. Entender que Dios siempre hace bien todas las cosas nos va a llevar a confiar y nos va a llevar a esperar en el plan perfecto de Dios, entendiendo que Dios es el soberano y que Dios es el rey y que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Abraham llegó a entender esta verdad y eso es lo que yo quiero que usted y yo podamos llegar a entender en este momento. Dios hace bien siempre todas las cosas. Vamos a ver por lo menos 3 cosas en la vida de Abraham, en la cual Abraham nos enseña esta gran verdad. Mire, en el libro de Génesis, capítulo 12, nosotros tenemos allí algo muy interesante de la vida de Abraham. 3 cosas yo quiero mirar desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 22 de Génesis. No vamos a mirar capítulo por capítulo, sino que vamos a ver dónde están estas historias que nos ayudan a entender estas 3 verdades que yo quiero que usted y yo podamos manejar. Recuerde que estamos hablando
que a través del testimonio que nos deja Abraham, a través del testimonio de este hombre de fe, nosotros podemos aprender tres cosas importantes relacionadas a que Dios siempre hace bien todas las cosas. En primer lugar, nosotros podemos entender que Dios siempre hace bien las cosas, incluyendo o incluso cuando pasa un largo tiempo de espera. En el capítulo 12 del libro de Génesis, el libro de los principios, nosotros podemos leer ahí una historia muy interesante cuando comienza la historia de este gran hombre de fe de Abraham. Dice así la palabra de Dios, versículo 1 en adelante. Dice, y el Señor dijo a Abraham, que todavía no se llamaba Abraham, le dijo, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan voy a maldecir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Qué interesante. Aquí nosotros vemos en esta historia que tenemos en este pasaje de las Escrituras que Abraham nos va a enseñar que Dios hace bien siempre todas las cosas, aun cuando hay que esperar un largo tiempo. Recuerden que Dios le dijo esto a Abraham cuando Abraham tenía apenas 75 años. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo? Dios le dijo a Abraham que se fuera a la tierra de sus padres, que dejara la tierra de sus padres, que fuera, Dios le iba a dar. Y nosotros vemos aquí, como dice también en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo sin saber el lugar que había para el lugar de donde había recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Pero más versículo dice que por la misma fe no solamente obedeció, sino que por esa misma fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tienda como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué nosotros tenemos? Dios le dijo a Abraham que se fuera de esa tierra, que él lo iba a bendecir, que él la iba a hacer una gran nación, que de él iba a ser bendita todas las familias de la tierra, pero también le dice que lo va a bendecir. Entonces nosotros podemos ver que Dios le está haciendo una promesa a Abraham, una promesa a un hombre que no tenía hijos, una promesa a un hombre con 75 años que no tenía hijos y una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Pero nosotros podemos aprender de nuestro hermano Abraham que debemos confiar siempre en el Señor, aun cuando es necesario esperar, aun cuando nosotros vemos que no se ven claras las cosas en el panorama. Abraham pasó muchas cosas, mis amados hermanos, en este tiempo. Él dejó su familia, él pasó un tiempo de hambre, tuvo temor al faraón, se dividió de Lot, de su sobrino, fue a la guerra por causa de Lot cuando fue secuestrado. Pero, ¿qué pasó? Nosotros podemos ver que Abraham nos enseña algunas cosas en relación a todo esto. Y en primer lugar nos dice, Dios es fiel. Nos enseñará acerca de Dios y de su fidelidad. El Señor le prometió que le iba a bendecir dándole una tierra y haciendo una gran familia. El Señor después, 10 años después, tiene que hablarle a Abraham. Miren el capítulo 15, 10 años después, Dios tiene que llamar una vez más a Abraham para motivarle, para decirle, Abraham, yo estoy aquí, todavía yo estoy en esto. En el capítulo 15, versículo 1 dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti.
tu recompensa será muy grande. Abraham dijo, oh Señor Dios mío, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos. Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. ¿Qué tú me vas a dar? Porque yo no tengo hijos, está diciendo. Dijo además Abraham, he aquí, no me ha dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él le reconoció por justicia su creer. Hermanos, Dios siempre hace bien todas las cosas. La fe de Abraham lo llevó a confiar en Dios. La fe de Abraham le llevó a creerle a Dios. Él sabía que Dios podía hacerlo. Y por eso Abraham, aún en medio de este tiempo de dificultades, ya habían pasado 10 años y Dios le vuelve a decir, te voy a bendecir. Pero Abraham tiene que decirle, Señor, yo no tengo hijos. Yo lo único que tengo es un empleado. Ese empleado, un hijo de mi empleado, es el que me va a heredar. Yo no tengo. El Señor le dijo, la promesa aún sigue en pie. Y ¿sabe qué, hermanos? Abraham le creyó a Dios. Dice que Abraham le creyó cuando Dios le dijo a Abraham, tú no tienes a nadie, pero mira las estrellas, trata de contarlas. Si puedes contarlas, sí será tu descendencia. Debemos recordar que el Señor siempre toma su tiempo, mis amados hermanos. Muchos de nosotros queremos las cosas aquí y ahora. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo y en una época donde todo es rápido. Hoy día nosotros tenemos comida rápida, cosas rápidas, delivery y todas las cosas rápidas. Se hacen todas las cosas ahora por internet para que sea más rápida, renovaciones rápidas, comida rápida, todo es rápido. Pero yo quiero que usted y yo entendamos una verdad. Dios siempre hace bien todas las cosas, aunque se tome su tiempo. Dios tiene todo poder para hacer que un árbol hermoso de caoba crezca en una noche. Pero Él se toma 30, 20, 30, 15, 5 años para hacer un árbol de eso. ¿Sabe por qué? Porque para Dios todo tiene su tiempo. Nunca será nuestro ritmo, nunca será en el momento que usted y yo entendamos y queremos, siempre será en el momento de Dios. Aún nosotros podemos ver esto en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él había hecho una promesa, había dado una promesa de un Redentor. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, cumplido el tiempo, llegó el tiempo. Cuando llegó el tiempo, entonces el Padre decidió hacerle un cuerpo y enviar a su Hijo a estar entre nosotros. Mis amados hermanos, Dios siempre hace bien las cosas, aunque Dios se tarde un poquito, aunque tome su tiempo, aun cuando pase un largo tiempo para esto. ¿Sabe por qué? No fue hasta 25 años más tarde cuando Dios quiso cumplir esta promesa a Abraham. Capítulo 21, nosotros podemos ver eso y usted puede verlo, estudiarlo más adelante. Dios quiso venir y en el capítulo 21 vamos a ver 25 años más tarde que Dios en su gracia, en su misericordia y como dice el autor a los Hebreos, de uno casi muerto nació Isaac, el hijo de la promesa, y de esa promesa Dios ha hecho todo su pueblo. Todo, hermano. Dios es fiel. Él se va a tomar su tiempo. Y usted y yo necesitamos esperar pacientemente en el Señor. Siempre recordar, Dios siempre hará bien todas las cosas, aun cuando Él se tarde un tiempo. Aun cuando haya que esperar un tiempo para ver realidad la promesa del Señor. Leía la historia de una señora, de una madre, que se pasó años orando por su hijo, uno de los hombres más perversos que ella podía ver. Y creo que la historia nos muestra que su madre no pudo ver cuando ese hombre que se convirtió en un tremendo hombre de Dios, después Dios lo salvó, lo redimió, lo transformó y lo usó
para convertirlo en uno de los padres de la fe que hoy tenemos. Mis amados hermanos, Dios se va a tomar su tiempo. Lo que usted y yo necesitamos es creerle a Dios, confiar en Dios y tener la actitud de Abraham, de que Abraham, sin saber para dónde iba, decidió salir. Sin saber hacia dónde iba, decidió obedecerle a Dios. Sin saber lo que le esperaba en el camino, salió. Y aún más, Abraham en sí, él no recibió esta tierra. Porque si conocemos la historia, nos vamos a dar cuenta que fue 430 años después de que naciera Jacob, de que ellos decidieran ir y fueran llevados por causa del hambre a Egipto y regresar 430 años después, es que Dios le da la tierra a su pueblo. Hermanos, ¿qué aprendemos de Abraham? Que hay que esperar, hay que creerle a Dios, hay que confiar en Dios, porque Dios hace siempre bien todas las cosas. En segundo lugar, nosotros podemos aprender de la vida de Abraham que Dios siempre hace bien las cosas, incluso cuando lo que Él dice parece ser absurdo o no tener sentido. Si nosotros vamos al capítulo 18, vamos a entender esta historia. Génesis capítulo 18 nos va a hablar de eso. Miren, Génesis capítulo 18, versículos 10 y 12, tenemos una historia que nos habla de lo siguiente. Aquel día, ciertamente volveré a ti, y por el tiempo del año, y por este tiempo, el año próximo, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. A Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para su adentro, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Y el Señor tiene que decirle, versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham, que ya se llamaba Abraham, ya Dios le había cambiado el nombre. Ahora esto significa un hombre que era amigo de Dios. ¿Por qué se rió Sara, dice Dios? Diciendo: ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Y Dios le responde, versículo 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti, dice el Señor, al tiempo señalado, y por este tiempo, el año próximo, Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Y dijo: no es así, sino que te has reído. Mira, mis amados hermanos, Dios siempre hace bien todas las cosas, aún incluso cuando lo que Dios dice parece que es absurdo. El Señor estaba aquí probando una vez más la fe de este hombre. Y viene Dios, le está diciendo en este capítulo 18, Dios le está diciendo a Abraham: yo voy a venir y para el año que viene tu mujer va a estar embarazada, y el año que viene tu mujer va a dar a luz un hijo. Había pasado 25 años casi, 24 años más o menos que Dios había hecho esta promesa. Y era absurdo entender esto, creer esto, era algo absurdo. Un hombre casi de 99 años, una mujer de 90 años, y Dios le está diciendo, toda su vida no pudieron tener hijos. A los 75 años, cuando le hizo la promesa, no tuvieron hijos. Y cuando ella vio que el tiempo había avanzado, le buscó su esclava y él tuvo un hijo con la esclava. Pero aún más, aquí nosotros vemos que lo que podemos aprender de la vida de Abraham es que Abraham le creyó a Dios. Abraham estaba con una confianza de que Dios iba a cumplir lo que Dios había prometido. La pregunta es, ¿por qué esperar tantos años? 25 años. La idea es esta: el Señor quería la confianza absoluta de Abraham. Y aprendió esto por medio de las pruebas. Así como nosotros también, hermanos, aprendemos por medio de las pruebas.
Hay muchas cosas que Dios nos pide. Hay cosas donde Dios nos manda. Hay cosas que Dios quiere que estemos haciendo que para nosotros no nos cabe en nuestras cabezas muchas veces. Hermanos, usted y yo estamos llamados a creer al Señor, a entender que Dios siempre va a hacer las cosas bien, aunque sean cosas que usted y yo no podamos entenderlas, aunque sean cosas que no quepan en nuestra cabeza, aunque sean cosas que parece que es absurdo. ¿Sabe qué, hermano? Ahí es donde Dios se glorifica, porque cuando el hombre no puede ver que eso es posible, entonces el poder de Dios se manifiesta de manera especial, y lo vemos aquí en la vida de esta familia. Por eso Dios le dice en el versículo 13, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer, Sara? Eso es lo que el Señor les pregunta después que esta mujer comienza a decir, ya yo soy una señora mayor, ya yo no tengo encanto para mi marido, ya mi marido no tiene encanto para mí. Somos dos personas adultas, viejas, mayores ya. Y Dios dice, versículo 14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Hermanos, usted y yo necesitamos entender esta verdad. Para Dios no hay nada difícil. Usted y yo estamos llamados a creer y a confiar en el Señor, a creer que Dios puede hacer siempre bien todas las cosas, porque Dios es el todopoderoso Dios, porque Él tiene control absoluto de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Él llama lo que no es como es, y para Dios nada es imposible. Nada puede detener a Dios. Esto me recuerda a mí la historia de aquel hombre, Naamán, creo que no me estoy confundiendo el nombre, aquel general asirio que viene con una lepra y viene donde el vidente Eliseo para que él le sane, pero Eliseo no sale y simplemente le manda a decir que vaya y se dé 7 zambullones en el Jordán. Este hombre estaba lleno de incredulidad. Para este hombre no había nada más absurdo que eso. Nada más inverosímil que eso. ¿Sabe qué? Que se diera 7 zambullones, que entrara 7 veces al río y saliera 7 veces. Él dice, pero en mi tierra hay mejores ríos que este. ¿Cómo es que yo voy a venir a hacer esto? El asunto ahí era la confianza. El asunto es que este hombre tenía que obedecer. Y aquella niña le dijo, vaya, mi señor, vaya y obedezca, entienda, crea lo que dice el vidente. Y dice la historia que este hombre fue, se zambulló y cuando salió la última vez, salió sin la lepra. Me recuerda también cuando Dios le dijo al pueblo que salía de Egipto, que ya estaba camino a la tierra prometida, que iba a conquistar a Jericó. Dios le dice de la manera como ellos iban a derribar los muros. Para mí no hay nada más ilógico que darle vueltas, 7 días dando vueltas, y el último día darle 7 vueltas a una ciudad y hacer un escándalo y dar sonido de pie, de trompeta, de tambores, y simplemente Dios le dijo, si ustedes hacen esto, los muros van a caer. Amados hermanos y amigos, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos por medio de esto es la confianza y la obediencia absoluta a su palabra. Abraham pudo entender esto. Abraham le creyó a Dios. Por eso dice el autor a los Hebreos que de uno casi muerto nació quien fue su descendencia. Hermanos, Dios siempre hace bien todas las cosas. No solamente cuando hay que esperar un tiempo, sino que cuando lo que Dios nos pide, cuando lo que Dios dice es absurdo, algo sin sentido, pero usted y yo decidimos creerlo. Hay cosas que Dios va a permitir y nos va a pedir en nuestra vida que no van a tener ni pie ni cabeza. Pero cuando Dios se lo pide, usted y yo tenemos que creerlo, porque Él es el soberano, Él es el rey, y Él lo que está buscando, que nuestra fe, nuestra confianza en Él comience a crecer. Una tercera cosa que nosotros podemos aprender de la vida de Abraham, y la última, es que Dios siempre hace bien las cosas, aun cuando no lo comprendemos. Mire que hablamos al principio que Dios hace siempre bien las cosas, aunque sea necesario esperar mucho tiempo, que Dios siempre hace bien las cosas, aun cuando lo que Dios dice es algo absurdo. Pero Dios está diciendo aquí también que Abraham nos está enseñando que Dios siempre hace bien las cosas, incluso cuando usted y yo no la comprendemos. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 22,
tenemos una historia muy interesante, una historia de fe interesantísima de la misma vida de Abraham. ¿Sabe por qué es interesante? Porque este es el clímax de todo esto. Ya Dios 25 años atrás, o más, no más bien cerca de 40 años atrás, le había hecho una promesa a Abraham. Esperó Abraham 25 años para que eso se hiciera realidad. Cuando Dios le dice es el tiempo, ya llegó. Ya ahora que ustedes no pueden tener hijos, ahora que todo es imposible para los humanos, yo voy a mostrar mi grandeza, mi poder, voy a mostrar que yo soy el Señor y que para mí nada es imposible. Entonces esta señora queda embarazada y da a luz un hijo. Y lo bueno de todo esto que fue un hijo sano. No sé, yo sé si allí practicaban cesárea en ese momento. Lo único que yo sé que este niño nació sano, a pesar de las edades de estos hombres, porque Dios estaba en el asunto. Dios estaba cumpliendo una promesa. Pero ¿qué pasa? Quizá 15 años más tarde, 13 años más tarde, Dios ahora va a hacer o va a poner la prueba más difícil para nuestro hermano Abraham. Y Abraham nos va a enseñar en esta prueba que a medida que nosotros comenzamos a conocer el carácter santo de nuestro Dios, que a medida que nosotros comenzamos a conocer que nuestro Dios es fiel, vendrán pruebas mayores, pero al mismo tiempo nosotros vamos a estar más cerca de nuestro Dios, vamos a creer más en Él, vamos a depender más de Él. Abraham había llegado a conocer a Dios. Dios había sido fiel, había conocido el carácter santo y justo de Dios, había conocido a un Dios fiel, había conocido a un Dios para el cual nada es imposible. Ahora Dios lo va a llevar a la prueba más grande, Dios lo va a llevar al clímax de todas las pruebas. Y ahora Dios le va a decir: Abraham, quiero pedirte algo que quizá tú no lo vas a entender. Quizá algo absurdo para ti, algo sin sentido, algo que tú no comprendes. Porque yo te dije que te iba a dar un hijo para que tú tuvieras descendencia. Te saqué y te dije, cuenta las estrellas, cuenta si puedes contar las arenas del mar. Así será tu descendencia. Pero ahora te voy a pedir que me lo regales, que me haga un sacrificio de él. Yo me imagino a Abraham pensando, pero Dios, tenemos 40 años en esto, 40 años esperando, 25 años esperando que sea una realidad. Ahora tengo 15 años con este muchacho que lo estoy criando para que algún día se case y pueda tener una familia. Ahora tú vienes, Señor, a decirme que es el tiempo de que yo haga un sacrificio con él. Cuando vamos a Génesis capítulo 22, vemos una historia interesante. Aconteció que después de esta cosa, Dios quiso probar una vez más la fe de Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí está, 40 años que Dios le había hecho una promesa de un hijo. 25 años hasta el tiempo de su nacimiento. Posiblemente Isaac tenía entre 13 a 17 años. Y aquí tenemos que Dios le dice, oye, ahora es el tiempo de que tú tome ese hijo que tanto anhelaba, que yo te prometí para hacer de ti una nación grande, poderosa, maravillosa. Ahora yo quiero que tú me hagas un sacrificio de él. Ahora yo quiero que tú lo coges con tu propia mano, tú lo mates. Ahora yo quiero que tú le quites la vida y haga un sacrificio, lo queme, para que él sea un sacrificio de olor fragante a mi nombre. Eso no lo entendemos. Eso yo no puedo comprenderlo. Como el Dios de los cielos, el Rey de Reyes, el soberano. Yo no sé cómo eso pasó por la mente de Abraham, que el dador de la vida estaba diciendo, quítale la vida a tu hijo. Pero ¿sabe qué? Lo que sí yo puedo entender, hermano, es que Abraham había aprendido a confiar en su Señor y su Dios. Él no dudó, él no cuestionó a Dios, él simplemente respondió y obedeció. Y dice la palabra que él se levantó muy de mañana, agarró su muchacho, agarró su asno, tomó con él 2 de los que trabajaban con él, de los mozos, y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto.
y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Una vez más, hermanos, Abraham nos enseña con su fidelidad a Dios. Abraham nos enseña con su fe en su Dios, que Dios siempre hace bien todas las cosas, aunque Dios le quitara de las manos lo que Dios le había puesto en la mano como la prueba de su fidelidad. Abraham nos enseña que Dios siempre, hermanos, Dios siempre va a hacer bien todas las cosas, aunque no entendemos, aunque no podamos entender o comprenderlo como Dios lo está haciendo, la forma que Dios está buscando, Él siempre va a hacer bien las cosas. Abraham solo quería obedecer a su Señor. Abraham solamente quería mostrarle su fidelidad a su Señor. Abraham solamente quería obedecer a su Señor sin importar cuán dura fuera la prueba, ya que él confiaba en aquel que cumple promesas y que es poderoso. Por eso el autor a los Hebreos nos habla de esta historia y dice que Abraham por la fe pudo ir al sacrificio de su hijo, porque él sabía que Dios era poderoso, aún para levantarlo, dárselo de la ceniza, de donde el sentido figurado, dice el autor de los Hebreos, él lo recibió. Porque aunque no se ejecutó, aunque no se llevó a cabo físicamente el sacrificio, en el corazón de Abraham, este muchacho fue sacrificado para Dios como una prueba de su fidelidad, como una prueba de confianza, como una prueba de que Abraham entendía que Dios hace bien todas las cosas. Quizá para nosotros los humanos sería la cosa más ilógica y la cosa más absurda del mundo. Tantos años esperando para ahora quitártelo. Hermanos, hay tantas veces en nuestras vidas que Dios usa medios, oportunidades y cosas para quitarnos cosas, para llevarnos a pensar que hay cosas que hay que dejar, que a veces nosotros no entendemos. Usted y yo debemos tomar la misma actitud de Abraham. Aun cuando usted anhela un trabajo, aun cuando usted anhela un vehículo, aun cuando usted anhela cualquier cosa, y el Señor en su gracia soberana no quiere que usted continúe con eso y quiere quitarle eso. Tu actitud no debe ser rebelarte contra Dios, no debe ser cuestionar a Dios, no debe ser Dios, ¿qué está pasando? Simplemente tener la misma actitud de Abraham, obedecer a Dios, adorar a Dios y tener la actitud también que tuvo Job. Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre de Dios. Abraham aprendió que ni él ni nosotros debemos tratar de comprender a Dios y su plan, sino que debemos obedecer aun cuando no entendamos lo que Él está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Hermanos, debemos estar siempre seguros que el Señor está cumpliendo su propósito en nosotros. Abraham confió, Abraham obedeció porque él sabía que su Dios era un Dios fiel. Él sabía que su Dios cumple promesa. Él sabía que ya Dios había cumplido una promesa en darle un hijo que no existía. Aún Abraham llegó a entender que si cuando no existía, cuando era imposible de toda posibilidad de que este niño llegara a la vida, Dios pudo hacer que él llegara a la vida. Abraham entendía también que Dios, aún después de muerto, podía darle vida. Hermano, eso se llama fe. Eso se llama confianza, eso se llama creer, eso se llama esperar en Dios, eso se llama que usted y yo conocemos a nuestro Dios y que como conocemos a nuestro Dios estaremos tranquilos esperando en el Señor. A usted y a mí nos ha tocado vivir en este tiempo, en un tiempo de pandemia, en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de cosas que no entendemos por qué tenemos los buenos o los que hemos sido salvados por el Señor pagar el mismo precio que aquellos que viven sin Dios. Digo bueno no porque seamos buenos, sino porque Él nos hizo buenos en Jesucristo. Lo único que usted y yo necesitamos entender es que Dios está cumpliendo su perfecta voluntad, que Dios está cumpliendo su plan. Y como Dios está cumpliendo su plan, usted y yo necesitamos someternos a Dios, esperar en Dios, confiar en Dios. Él no se ha olvidado de nosotros. Él simplemente está haciendo lo que Él quiere hacer porque Él es el soberano. Debemos adoptar la misma actitud que adoptó Abraham. Creer aquel que nos ha salvado, que nos ha guardado, que nos ha cuidado, que durante toda la vida ha suplido, seguirá supliendo y proveyendo para nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles. Hermanos, Dios es fiel. ¿Sabe por qué Abraham
llegó a este punto porque Abraham conoció y entendió la fidelidad de Dios. Dios siempre hace bien todas las cosas. Cuando Abraham salió de todas estas pruebas, salió con una fe más firme, con una confianza más firme y con un corazón dispuesto a obedecer a su Dios. 3 cosas podemos aprender de esta vida de Abraham y de estas historias que hemos podido mirar brevemente en este tiempo. En primer lugar, hermanos, lo primero que usted y yo necesitamos entender es que estamos llamados a confiar en el Señor, a confiar, a depender de Él, porque cuando confiamos en Él, Él puede hacer de algo ordinario algo extraordinario. Dios, si nosotros confiamos en Él, puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Abraham, ¿quién era Abraham? Uno de los, no conocía a Dios, Dios no era su Dios, de Ur de los Caldeos, no tenía fe en Jesucristo, en Dios, hasta que Dios lo llamó y él le creyó a Dios. Y Abraham hoy es el padre de la fe, porque él decidió creer y confiar en aquel que le dijo, deja todo y sígueme. Y hermanos, cuando nosotros decidimos oír el llamado de Dios y dejar todo lo que Dios dice que dejemos, Dios siempre va a bendecir de una manera especial. Segunda cosa, que las bendiciones del Señor son regalos, no podemos ganarlas. Abraham no se había ganado nada, pero Dios quiso bendecirlo por su fidelidad, por su fe, por su confianza. Entonces Dios quiso premiarlo con un regalo llamado bendición. Y Él es el Padre de la fe. Y una tercera cosa, hermanos, estamos llamados a esperar siempre en el Señor, porque Él es fiel. Y siempre, hermanos, en medio de la pandemia, en medio de los precios altos, en medio de las escasez, en medio de la falta de empleo, en medio de todas las crisis que puedan venir a nuestra vida, Dios siempre será fiel y siempre cumplirá sus promesas. Nada ni nadie puede detener las manos del Señor. Usted y yo estamos llamados a confiar solamente en Él. Él es el Todopoderoso. Por eso podemos concluir en este momento diciendo, recordemos esto siempre, hermano. Dios siempre hace bien todas las cosas, siempre, todas las cosas, aunque sea necesario esperar un tiempo, aunque usted y yo nos parezcan cosas absurdas o sin sentido, Dios siempre hace bien todas las cosas, aunque usted y yo no podamos entender o comprender lo que Dios está haciendo. Nosotros debemos confiar siempre en Él. Él es fiel. Él es fiel y sabe lo que tiene que hacer y usará los medios necesarios para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas y para hacer de nosotros creyentes que seamos fieles y creyentes que podamos obedecerle de todo corazón. Hermanos, rindamos nuestras vidas a Dios, creámosles a Dios. Estemos creyendo en Dios siempre porque Él es fiel. Que Dios te bendiga. Padre, gracias te damos. Muchas gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Y gracias porque a través de la vida de Abraham podemos entender que tú siempre haces bien todas las cosas. Aunque te tome un tiempo para hacerlo. Aunque nos diga cosas o nos pida cosas que son ilógicas o sin sentidos. Tú haces bien siempre todas las cosas, aunque esté haciendo cosas o nos pida cosas que no comprendamos. Pero tú siempre haces bien todas las cosas. Porque el fin de lo que tú haces en nuestras vidas es que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras vidas sean cambiadas. Y tú como el Rey, el soberano, usará los medios que tú quieras usar, el tiempo que quieras usar, las formas que quieras usar para transformarnos y cambiarnos y hacer de nosotros los hombres y las mujeres que tú quieras hacer, que sean para tu gloria y tu honra. Bendice a tu iglesia, obra en tu iglesia, despierta a tu iglesia, ministra el corazón de tu iglesia para que aprendamos a confiar y a esperar siempre en ti. Pero asimismo, oh Padre, queremos pedirte por aquellos amigos que no te conocen,
ayúdales a entender que la única manera de entrar y tener el perdón de los pecados, que la única manera de poder estar en gloria contigo, que de la única manera de que ellos tengan vida eterna y sean hechos hijos de Dios es por la fe en Jesucristo, es por confiar en ese único sacrificio perfecto que se hizo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Obra, Señor, en cada uno de los amigos, aquellos que estén desesperados, que no tengan esperanza, ayúdales a entender que la única esperanza está en una persona, en Jesucristo. Al igual que Abraham pudo creerte a ti, a su llamado, pudo responder al llamado, que ellos también por el Espíritu Santo puedan responder al llamado que tú le haces por medio de tu palabra. Gracias, Padre. Obra en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.